Buenas tardes, nosotros somos el grupo 1 de la ficha 196579, Tecnólogo Gestión de la Producción Industrial SENA. Los integrantes son Lorena Morales, Luis Martínez, Juan Pablo Méndez, Daniel Hernando Romero y quien les habla, María Camila Méndez. Vamos a hablar de la gestión de proyectos con el método PERT y la propuesta de mejora en la empresa Proyecto Unplast. Antes de continuar, vamos a definir qué es el método PERT y para qué sirve. Se denomina PERT por sus siglas en inglés, Program Evaluation and Review Technique, o en español, Técnica de Evaluación y Revisión de Programas. Es un método que sirve para planificar proyectos en los que hace falta coordinar un gran número de actividades. El diagrama PERT nos permite planificar diferentes actividades que son necesarias para el éxito de la ejecución de un proyecto. El PERT se utiliza para encontrar respuestas a preguntas como ¿cuándo debemos empezar a planificar el proyecto? ¿Qué tareas tenemos que realizar? ¿En qué orden debemos realizar estas tareas? ¿Qué tareas son más importantes si queremos evitar retrasos? ¿Qué retraso o cuellos de botella nos podemos permitir en cada tarea? ¿Y qué ocurrirá con el proceso si terminamos una tarea antes o después de lo previsto? Antes de continuar con el desarrollo del proceso, se explica el porqué de esta propuesta de mejora de acuerdo al proyecto Ascensor. Actualmente la empresa Unplast no tiene y no cuenta con una herramienta que le permita hacer traslados de mercancías o productos en proceso entre áreas. Esto se refiere a que los operarios actualmente son los que trasladan estas mercancías de manera manual. Es decir, que un operario recorre ciertos metros varias veces al día con una canastilla de 25 kilogramos, lo cual representa agotamiento y tiempos muertos en traslados, ya que el operario, sea lo que sea en cualquier otra función, no va a ser igual de eficiente. Para esto se propone el proyecto Ascensor y se va a plantear de acuerdo a la tabla de actividades que se verá a continuación, con el objetivo de conocer cuál es la duración del proyecto, cuál es el tiempo final, identificar los cuellos de botella y realizar el gráfico PERT. A continuación se muestra la tabla de actividades del proyecto Ascensor, que consta de 4 fases. Fase 1, presentación y aprobación de costos. Fase 2, desarrollo del proyecto primera parte, que consta del ingreso de insumos y materiales a la compañía, la contratación del personal y la adecuación del área. La fase 3, que es el desarrollo del proyecto parte 2, que consta de la preparación, ensamble, soldadura y montada de materiales, además del diseño automatizado de subida y bajada y la capacitación del personal. Y la fase 4, que consta del periodo de prueba de la herramienta, en el que se estima una semana de prueba, la firma de entrega, la garantía del malacate y la consolidación del proyecto. De acuerdo a lo dicho anteriormente, se ilustra el diagrama de Gantt del proyecto, en el que se evidencia que la ruta crítica comienza en las reuniones del proyecto en la propuesta, en la fase 1. Y se muestra también que se pueden realizar muchas actividades simultáneas, entre esas en la fase 2 y en la fase 3 las últimas 3 actividades, desde la montada de materiales hasta la capacitación del personal, concluyendo que este proyecto se demora 60 días hábiles sin contar fines de semana, 60 días laborables, es decir. El método PERT y en específico el diagrama Gantt nos permite reconocer e identificar cuál es el cuello de botella en el proyecto. El cuello de botella se conoce como un proceso o una etapa que funciona de manera ineficiente respecto a las demás operaciones, limitando a su vez el resto de las fases o etapas de un proyecto. En este caso, el cuello de botella son los cuadros que están en rosado, lo que quiere decir que si se retrasa alguna de estas tareas respecto al tiempo programado, se retrasarán las otras inevitablemente. Posterior a esto, evidenciando cuánto se demora el proyecto, cuál es el cuello de botella y cuáles son las actividades a realizar, se muestra la gráfica PERT, que es el diagrama de precedencia respecto a las actividades. Como vemos, los cuadrados rosados presentan y son aquellos que indican la ruta crítica y los cuadrados azules se refieren a las actividades que son realizadas de manera simultánea, por las cuales estas actividades no ocupan un tiempo en específico. Estas actividades se realizan mientras se realizan las demás actividades.